No, es un placer, José Antonio. Muchísimas gracias por la invitación. Hablar de la doctrina social de la Iglesia en esta introducción que me han solicitado, pues es hablar de un tema muy amplio. Espero en este poquito tiempo poder dar una visión general en esta introducción de la doctrina social de la Iglesia. Un tema no muy bien conocido por muchos, ¿verdad? Pero sí un tema de bastante importancia para los papas, especialmente nuestros últimos pontífices, que le han dado un impulso muy fuerte al conocimiento de la enseñanza social de la Iglesia. Y es que hablar de la enseñanza social de la Iglesia es hablar de un pensamiento que no está del todo completado absolutamente. El pensamiento social de la Iglesia, queridos jóvenes, es un pensamiento que se va realizando a través de un quehacer permanente a lo largo de la historia de la Iglesia. Lo vemos ya desde el año 1891, cuando el grande Papa León XIII, con aquella encíclica Rerum Novarum, basado en aquellas problemáticas sociales por el problema de la condición en la que vivían los trabajadores, etcétera, viene el Papa a levantarse a través de su pensamiento, de su manera de predicar la enseñanza, el derecho de los trabajadores. Es como la Iglesia comienza a realizar un estudio estructurado, sistemático del pensamiento social cristiano. Dicen que este pensamiento nació en 1891. Yo no estoy tanto de acuerdo. Yo pienso que la enseñanza social de la Iglesia viene desde siempre, porque como lo dice el Papa Francisco, la enseñanza social de la Iglesia viene del mismo Dios. La mayor parte de los jóvenes que estamos en este momento congregados en este encuentro de líderes católicos, pues somos hombres de fe, somos hombres creyentes, así que no me incomoda hablar en estos términos. Creo que la doctrina social de la Iglesia brota del misterio mismo que nos ha creado, de un misterio en el que reina la relación. Y porque hay relaciones, hay comunicaciones. Y porque hay comunicaciones, hay precisamente un misterio que crea y que lanza su obra creadora a una plena realización, especialmente en la creación del ser humano. Antes de seguir continuando, quisiera proyectar un pequeño video que ya compartí con la persona que nos está ayudando a coordinar la parte técnica. Le pido que nos proyecte el video que quiero compartir con todos ustedes. Bien, este video muy sintéticamente nos presenta el contenido general de la doctrina social de la Iglesia, aunque no lo agota, pero he querido compartirlo porque me gusta bastante, me gusta mucho la manera como nos presenta esta síntesis de la doctrina social en sus conceptos. Como les decía hace un momento, si la doctrina social de la Iglesia brota del misterio mismo de Dios, un misterio donde se fundan los principios fundamentales de la doctrina social, como son la solidaridad, la subsidiariedad y el bien común, no podemos hablar del hombre sin referirnos a aquel que lo creó. El hombre, a imagen y semejanza de Dios, es el sujeto principal y primordial en el que la doctrina social de la Iglesia centra toda su atención. La dignidad humana, que tiene que ser promovida, defendida y liberada de muchas injusticias que a lo largo de toda la historia se han dado por diversas índoles políticas, económicas, culturales, qué sé yo. La doctrina social de la Iglesia tiene esta enorme misión: liberar al ser humano de aquellas situaciones que lo esclavizan, de aquellas situaciones que lo violentan, que lo esclavizan en cualquier tipo de esclavitud, como nos decía hace un momento el señor obispo. Queridos jóvenes, ¿por qué la Iglesia tiene una doctrina social? Podríamos preguntarnos. En primer lugar, porque Dios lo ha querido así. Dios, que ha fundado a su Iglesia,
nos ha dado su enseñanza a lo largo de toda la historia. Una enseñanza que parte del amor que se lanza para la liberación del hombre. El amor de Dios, que es el culmen de esas alianzas que Dios hace con la humanidad desde la historia de la salvación, es el amor aquel que lanza al hombre a mantener su seguridad, su confianza plena en su Creador. Es por ello que el hombre, en relación con el Creador, está llamado también a relacionarse con las personas que se encuentran a su alrededor. El hombre es un ser profundamente social. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre tiene una capacidad inmensa de relacionarse con los demás. Por naturaleza, el hombre es un ser de relación, como Dios lo es también. Y en esta relación puedo decir también que el hombre alcanza su plena realización y el hombre alcanza su plena humanización. El hombre no puede vivir solo. Y lo vemos todos los que estamos congregados en este encuentro. Todos somos testigos de que nos necesitamos unos a otros. Como lo dice el Papa Francisco, somos habitantes de una misma casa, de una casa común. Somos parte de una sola familia. Nos necesitamos unos a otros. Es en la relación con los demás como el hombre se humaniza y se realiza en el don de sí mismo a los demás. Ese don de sí mismo es en el lugar donde el hombre se eleva a su más altísima dignidad. ¿De dónde brota la dignidad humana? Que es el principio fundamental que defiende la doctrina social de la Iglesia. Esto hay que tenerlo muy presente, muchachos. La dignidad humana nos viene de aquel que nos creó, porque somos, como lo profesamos en nuestra fe, la imagen y la semejanza del mismo Dios. En cuanto somos semejantes a Dios, podemos descubrir que somos hombres libres, como ya lo decía el obispo hace un momento, hombres capaces de hacer lo que debemos hacer con responsabilidad. Somos hombres inteligentes, todos ustedes lo son. Ahorita con las preguntas que están haciendo, con la intervención que se está dando, se nota la inteligencia de la cual Dios ha dotado a cada uno de ustedes. Bueno, pues esa inteligencia viene de Dios y esa inteligencia nos lanza a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda del conocimiento. Por eso nuestra inteligencia tiende al conocimiento de la verdad. Y sí, de la verdad última, de la cual venimos y a la cual volveremos, la verdad que es Dios mismo. Por eso es que el ser humano tiene esa dignidad que le viene de Dios. Somos su imagen, somos su semejanza, somos hombres libres, somos hombres autónomos. De allí nos viene esta altísima dignidad y esa dignidad se realiza también cuando el hombre se dona a sí mismo. Cuando el hombre tiende la mano al hermano que lo necesita. La dignidad humana es el centro y corazón que defiende la doctrina social de la Iglesia, con todos sus valores y con todos sus principios. ¿Cuáles son los principios de la doctrina social de la Iglesia? Los resumimos en estos siguientes principios. En primer lugar, ahorita no los voy a desarrollar, más adelante los voy a mencionar, pero ahorita es importante tenerlos muy presentes. Es el principio de la solidaridad, el principio de la subsidiariedad y el principio del bien común. Principios que no van desligados unos de otros, sino que van de la mano, van unidos, se complementan para poder ayudar al ser humano con el ejercicio de estos principios a alcanzar la culminación de su desarrollo integral. ¿A dónde quiere llegar la doctrina social de la Iglesia? Esta quiere llegar a que la evangelización de la Iglesia cumpla con su misión. Y esa misión no puede ser otra que promover al hombre y promoverlo de manera integral.
en toda su espiritualidad, en toda su racionalidad, en toda su corporeidad, el hombre en toda su integralidad. Con estos principios, queridos jóvenes, se busca alcanzar el bien de todos, el bien global. Somos una sola familia. Para lograr aquello que todos somos partícipes, lograr ser una verdadera comunidad humana, una comunidad social, una comunidad política, en la que el hombre se involucra no solamente para decidir quiénes van a ser sus gobernantes, sino que el hombre asimismo se compromete en la construcción del bien común de la sociedad. No podemos transformar la sociedad, ni cambiar los poderes políticos, ni transformar la situación política dominante en la sociedad contemporánea, si en primer lugar no nos hacemos responsables de ese deber político nosotros mismos. Decía Aristóteles, el hombre es un animal político, de modo que auténticamente el ser humano es humano cuando se involucra en la vida pública, cuando se involucra en la búsqueda del bien común de sus hermanos, en la búsqueda del bien común de toda la sociedad. Es en esa búsqueda donde el hombre se realiza como un auténtico ciudadano. Ya decía San Agustín allá en el siglo IV, si te dices buen cristiano, has de ser buen ciudadano. Ojalá, es notable que todos ustedes son buenos ciudadanos y evidentemente son buenos cristianos. La doctrina social de la Iglesia, jóvenes, tiene muchas tareas primordiales, pero entre las más fundamentales quiero resaltar dos. En primer lugar, el compromiso solidario de garantizar una actuación social justa que busque el bien personal y social. A mí de nada me sirve buscar mi bien individual, pensar solo en mí, en la búsqueda de satisfacer mis propios intereses, si me desintereso del bienestar de los demás. Allí no estaría teniendo yo un verdadero compromiso social, un compromiso cristiano. Y en segundo lugar, la doctrina social busca la denuncia en nombre de la justicia de aquellas estructuras sociales, políticas y también económicas que posiblemente o muy probablemente van en contra de la dignidad humana y por lo tanto en contra del evangelio, en contra del desarrollo integral del ser humano. Cuando en la sociedad vemos sistemas políticos que no defienden la dignidad humana, que no defienden el derecho a la vida, que no defienden los derechos humanos, tenemos realmente que preguntarnos con mucha honestidad si de verdad esas asociaciones están cumpliendo con su deber y con lo que la Iglesia en su doctrina social establece. Es así como la doctrina social se convierte para la Iglesia en esa abogada de todas las personas, de cada uno de nosotros, por los motivos que sean, en esa abogada que alza la voz de los que no tienen voz, en esa abogada de los pobres, de los que viven en desamparo, de los que viven en medio de estructuras injustas, esperanzados en una búsqueda de liberación. Queridos jóvenes, eso es la doctrina social de la Iglesia, centrada especialmente en la defensa, en la promoción y en la búsqueda del desarrollo integral de la persona humana. Pero, ¿qué queremos decir al hablar de persona? Ya hablamos de su dignidad, ya hablamos de dónde procede su dignidad, del mismo Creador que ha querido por amor darle la existencia al ser humano. Pero la persona en sí misma, con esta palabra expresamos que cada ser humano posee una dignidad inviolable. El ser humano, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, es la criatura de Dios que más se parece al Creador. No podemos decir que los animalitos se parecen al Creador, que las cosas se parecen al Creador, porque no son su imagen. En cambio, el hombre sí podemos decir de él que es la criatura más auténtica
con la que Dios ha coronado a su creación. Por eso el ser humano, esto es algo bien padre, jóvenes, el hombre representa al Creador mismo, representa a su Creador, por ser su imagen y su semejanza. El ser humano es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Y como criatura de Dios, el hombre no es algo, sino alguien, un sujeto capaz de derechos y de deberes, derechos humanos. Esta definición de persona es la que a mí más me gusta. Joven, eres un sujeto capaz de muchas cosas, pero especialmente de defender tus derechos y de también sacar adelante libremente y responsablemente tus deberes como ciudadano, como ser humano, como cristiano. Por lo tanto, la persona es un sujeto capaz de derechos y más que de obligaciones, me gusta más hablar de deberes. Por lo tanto, el ser humano, en tanto persona, es capaz de conocer y de pensar sobre sí mismo, de ser libre para realizar sus elecciones y de vivir en comunidad con sus demás hermanos. ¿Por qué es cada persona un ser social? Podríamos hacernos esta pregunta. ¿Por qué es cada persona un ser social? Porque la persona, el joven, solo puede vivir y desarrollarse con la ayuda de los demás. Si yo te preguntara, si le preguntara a cada uno de ustedes, queridos muchachos, ¿cómo es su relación con sus amigos? Todos tenemos amigos. Algunos tenemos otros mejores amigos. Algunos a los que les tenemos más confianza. Son personas que seguramente nos han ayudado a desarrollarnos más plenamente, a conocernos mejor, a desarrollarnos mejor. El hombre no está llamado ni fue creado para vivir solo, sino para vivir en relación con los demás y en relación con su Creador. El hombre tiene que afianzar su relación con el Creador para poder afianzar esa relación vertical con sus demás hermanos. Esa relación vertical que se funde especialmente en la familia, esa comunidad humana de la cual venimos todos, de la cual procedemos y a la cual debemos defender, la familia, los amigos y finalmente la sociedad entera de la cual todos nosotros somos partes. Vivir en sociedad, queridos muchachos, vivir en sociedad quiere decir tener la oportunidad de progresar juntos, afianzando una sociedad donde impera y donde reina el diálogo, el desarrollo de una comunión recíproca, donde las personas nos escuchamos unos a otros, nos valoramos unos a otros y dialogamos en búsqueda del bien común. La familia de la que te hablaba hace un momento no ha sido solamente una familia creadora, como lo fue Dios al dar la vida a sus hijos. La familia también hace que nosotros nos insertemos en esta sociedad y nos anima a custodiar la creación en la que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. La familia es la primera sociedad en la que el hombre nace y se desarrolla, y por lo tanto en la que el hombre se conoce, en la que el hombre se impulsa, en la que el hombre está esperanzado y lanzado para construir el bien común. Entramos entonces, jóvenes, a conocer un poquito el contenido de los principios de la doctrina social de la Iglesia. En primer lugar, el bien común. Muchos escuchamos hablar este término, estos conceptos. El bien común, jóvenes, no es más que un conjunto de condiciones de la vida social que hace posible que las asociaciones, las instituciones que integran un conjunto de miembros lleguen al logro más pleno y más propicio de la perfección humana.
El bien común señala tanto el bien de todo hombre como el bien de todos los hombres. No puedo pensar solo en mi propio bienestar individual, sino que ese bienestar me debe lanzar a buscar el bienestar de los demás. Es algo como lo que sucede en la familia. En una familia integrada no se busca el bienestar de uno solo, sino se busca el bienestar de todos, de los padres y de los hijos. Y si alguien se encuentra mal, todos estamos mal, porque hay una unidad en medio de esa diversidad. Hay que decir que todo ser humano o todo grupo social tiene más o menos intereses propiamente justificados. Desear el bien común significa, en este sentido, ser capaz de pensar más allá de mis propias necesidades, de mis propios intereses, mostrarme abierto a los intereses de los otros, porque el bien común se centra principalmente en un bien global, en un bien que encierra a la sociedad. Por ello, al bien común ha de sumarle también el interés por el bien espiritual del hombre. Ninguna dimensión del ser humano puede quedar fuera de este bien común que todo ser humano está llamado a alcanzar. Otro principio de la doctrina social de la Iglesia, jóvenes, es el principio de la subsidiariedad. Otro de los principios tan interesantes. Toda la tarea social está confiada en primer lugar al grupo más pequeño posible que la pueda asumir. Y aquí entra el tema de la responsabilidad. No podemos dejar que la institución mayor se responsabilice de algo que yo puedo tener en mis manos la capacidad de darle solución. Una estructura de orden superior solo ha de actuar si el grupo social de orden menor o inferior no se encuentra en condiciones de hacer frente a la situación. Así, el plano social de nivel superior debe situarse en una actitud de ayuda, por si el grupo inferior no estuviese en la posición de poder arreglar un problema. Por eso el Estado tiene un papel subsidiario, ¿verdad? Un papel de auxiliarte en aquellas cosas que en algún momento se nos salen de las manos y no somos capaces de alcanzar. Pero si en nuestras manos está el poder darle solución a un problema social, no de un alto grado, lo debemos hacer. Esta regla, otro de los principios de la doctrina social de la Iglesia, jóvenes, es el principio de la solidaridad. De este posiblemente hemos escuchado mucho más. Este principio brota precisamente de esa dimensión de la persona, de esa dimensión social del ser humano. Todos dependemos de los demás. Todos, absolutamente todos. Esto no se contradice y esto no se traduce en la ayuda puramente práctica, sino que tiene que ver también con poder tener a alguien cerca de nosotros para poder hablar, para poder dialogar, para podernos escuchar, para poder crecer junto con los demás en el intercambio de ideas, de argumentos, de necesidades y de deseos. ¿Cuál es la raíz más profunda de la solidaridad, jóvenes? La raíz más profunda de la solidaridad es Cristo. Como te decía al principio, Dios mismo, en su misterio insondable, en su misterio infinito, es la causa primera de esta doctrina social. De él ha brotado el principio de la solidaridad. Dios mismo se ha hecho solidario con la humanidad, enviándonos a aquel que es su propia vida, que ha venido para liberar al hombre de la esclavitud, que ha venido para darnos la salvación, que ha venido para darle al hombre la redención, lo que celebramos en estos días. Por lo tanto, la solidaridad parte de Cristo. Él es el hombre solidario por excelencia. Jesús es la referencia solidaria de Dios para toda la humanidad, que no puede ayudarse a sí misma, que necesita de los demás. El Hijo de Dios no solo es una muestra solidaria con la humanidad, sino que incluso se ha hecho solidario hasta dar la vida por cada uno de nosotros, muchachos.
Paso ahora al tema de los valores de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuáles son esos valores, esos principios fundamentales? La verdad, la libertad y la justicia. Principios que también parten de Dios. Solo en Él podemos alcanzar el conocimiento eminente de cada uno de estos valores esenciales. Solo en Él. Si la verdad, si la sociedad a lo largo de la historia se ha encargado de distorsionar un poco el sentido de estos valores, la doctrina de la Iglesia se mantiene siempre firme. Estos principios parten de Dios y son principios que se encuentran en ti, que se encuentran en cada uno de los jóvenes y que nos ayudan a vivir una convivencia social más humana, donde puede funcionar la verdad, donde puede ejercerse la libertad y especialmente donde puede ejercerse también la caridad y la misericordia que brotan de la verdad. Esto lo dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica sobre el desarrollo integral del ser humano. ¿Qué significa la libertad? Una pregunta que hace un momento algunos de ustedes lanzaban al señor obispo. Ser libre es lo que diferencia al hombre de los demás seres como los animales, como las cosas, y lo que hace que el hombre se parezca cada vez más a su creador. La libertad es Dios mismo. Solo el hombre libre es capaz de asumir responsabilidades. Difícilmente el hombre puede hacerse responsable cargando con esclavitudes del pasado. Solamente el hombre libre puede asumir responsabilidades y precisamente ser libre en tanto que persona, lo que hace al hombre único. Dentro de este marco de posibilidades, jóvenes, todos podemos realizar libremente un trabajo o atender una vocación personal. Todos ustedes están siendo llamados a una vocación específica. A estas alturas de su juventud, seguramente ya se están sintiendo llamados a una vocación específica, están buscando cuál va a ser el rol que ustedes van a desempeñar en la sociedad, además de ejercer su liderazgo con mucha inteligencia, con mucho realismo, con mucha creatividad. Otro de los principios, jóvenes, es la verdad en la sociedad. Traducida la verdad desde la dimensión de Jesucristo. La verdad se traduce en esa honestidad con la que vivimos nuestra vida, en esa transparencia y veracidad con la que buscamos el bien de los demás. Sin un trato honesto entre nosotros, difícilmente podemos decir que vivimos en la verdad. Es partir de la honestidad y de la veracidad como podemos descubrir entonces que el hombre vive en la verdad. Cuando se contradicen las palabras y las acciones, cuando no se puede presuponer la honestidad, la vida en sociedad se ve entonces dominada por la desconfianza. En el ámbito político, en el ámbito económico, dentro de la verdad se encuentra también la transparencia. En estos ámbitos debe imperar la transparencia, cosa que muchas veces se encuentra ausente. Por eso nos llenamos de incertidumbres, de dudas, de no saber por qué camino elegir cuando tenemos que decidir por nuestros gobernantes. La Iglesia, en este rubro, ocupa un papel muy importante. Formar tu conciencia, joven, iluminar tu conciencia, pero es necesario que tú también te abras a la iluminación de la Iglesia, como lo estamos haciendo desde esta mañana. La Iglesia está llamada a formar las conciencias, y esta formación de la conciencia no debe partir de otra cosa, sino de la búsqueda y de la defensa, como lo hemos dicho ya, de la dignidad del ser humano, de la defensa de sus derechos, de sus valores y de sus más altas aspiraciones.
Otro valor de la doctrina social de la Iglesia, la justicia. Muchos hemos escuchado hablar de la justicia. Muchos conceptos se han dado de la justicia. Un grande santo de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, allá en el siglo XIII, dice que la justicia consiste en la voluntad constante de dar a Dios y a los hermanos lo que es debido. Aristóteles define la justicia como el deber de dar a cada quien lo que le corresponde. Hablando en términos de los bienes de la tierra, estos deben ser repartidos justamente. La entera creación es propiedad de todos, queridos muchachos, y es algo de lo que en este taller, de lo que en este congreso se les va a hablar. Hablando de la creación, la dimensión de la creación, todos somos responsables de vivir justamente, de comprometernos con el bienestar y el progreso y el cuidado de la creación. Estamos viviendo situaciones dramáticas delante de un mundo, de un planeta que define el Papa Francisco, un planeta cada vez más enfermo en muchos sentidos, pero específicamente y especialmente enfermo en su naturaleza, enfermo en sus ecosistemas. Nada más descubramos cómo ya es difícil hasta diferenciar un poco las estaciones del año que antes fácilmente se solían diferenciar. Ahora llueve donde antes no llovía, neva donde antes no nevaba. Los climas han cambiado demasiado. Incendios por todos lados, muerte por todos lados, enfermedades como lo estamos viviendo actualmente. Queridos jóvenes, el Papa hoy más que nunca nos anima a comprometernos con estos principios, ¿verdad? Comprometernos con estas maneras de vivir la doctrina social de la Iglesia. Existen algunos tipos de justicia: la justicia distributiva y la justicia conmutativa, así como la justicia legal. Todas ellas son un conjunto de hermanas que se enlazan con la justicia de la participación y que se enlazan y constituyen propiamente un conjunto que denominamos la justicia social. La aspiración de la justicia social es un desarrollo determinante de la justicia legal, ya que mientras que ésta se fija únicamente en el cumplimiento de la ley y en el funcionamiento del Estado de Derecho, la justicia social, jóvenes, es una exigencia vinculada a la cuestión social en su dimensión mundial. Quisiera terminar esta introducción a la doctrina social de la Iglesia animándoles a todos ustedes a comprometernos con el conocimiento de esta bellísima enseñanza de la Iglesia. El Papa Francisco no se cansa de animarnos, y especialmente a los jóvenes, a acercarse al conocimiento de la doctrina social. Un liderazgo juvenil será mucho más fecundo cuando seamos conocedores de esta enseñanza social. Una enseñanza que no tiene otra finalidad que liberar al hombre de la violencia, de la impunidad, de la corrupción, de tantos tipos de injusticia que hoy por hoy somos testigos que vivimos en la sociedad.